Vamos a ir a abrir nuestras Biblias en Lucas. Lucas 23. Lucas 23. Vamos a esta lectura. Y bueno, hermanos, quiero comenzar contándoles una historia que pasó en el 2015, donde ocurrió una tragedia en la iglesia Emmanuel en Estados Unidos, en California del Sur, donde durante un culto, un servicio como este, en la mañana, eran las 10 de la mañana, una iglesia de aproximadamente 600 personas, entró un hombre armado y empezó a disparar a las personas. La gente estaba teniendo su culto normal, los hermanos estaban teniendo su culto en esta iglesia, y de pronto una persona entró con una ametralladora y empezó a disparar a las personas. Desafortunadamente 9 personas murieron en ese trágico accidente. Fue un acto de odio hacia el país, ya que esa iglesia, supuestamente por esta persona, él pensaba que estaban apoyando a un presidente que él estaba en contra. Entonces fue a esa iglesia y empezó a disparar a las personas. Días después, durante la primera audiencia, capturaron a la persona, la atraparon, la llevaron a juicio, y estando en el juicio estaban las familias de las víctimas, de estas 9 personas que habían fallecido. Estaban las familias de la iglesia, estaban los hermanos de la iglesia ahí delante de la persona que había entrado a esa iglesia y había comenzado a disparar. Un momento difícil en el cual, estando ahí delante del agresor, pensaría la gente, o pensaríamos que quizá esas familias estarían clamando por venganza o por justicia, para que lo metieran a la cárcel, para que nunca saliera, para que le dieran cadena perpetua. Pero en lugar de expresar odio o deseo de venganza, dijeron algo impactante. Toda la congregación se levantó y a una sola voz dijeron: te perdonamos. A pesar del dolor inmenso, mostraron el amor de Cristo al extenderle el perdón a este asesino. Uno de los familiares, cuya madre fue una de las víctimas, dijo: te perdono. Me duele y me duele mucho, pero te perdono. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Otro familiar le expresó: no hay lugar para el odio en nuestros corazones. Nosotros elegimos el amor porque Cristo nos enseñó a perdonar. Este mismo acto de perdón es el mismo acto que nos reflejó Cristo en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ahí en Lucas 23:33. Estas familias mostraron al mundo que el verdadero perdón no depende de la otra persona o si la otra persona lo merece o no, sino de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el tema de esta enseñanza, hermanos, es de la manera que Cristo nos perdonó. Ya hemos hablado muchos temas acerca del perdón, porque estamos tocando ese tema 70 veces 7. Hemos hablado ya acerca de la doctrina que tiene que ver con esas palabras griegas, acerca del perdón, acerca de perdonar. Ya hemos hablado lo que dice la Biblia acerca del perdón, pero hoy quiero, hermanos, que nos centremos más en la manera práctica, en la que la Biblia dice sí, pero de una manera más práctica, la práctica del perdón. Así que decidí llamar a esta enseñanza de la manera que Cristo nos perdonó. El perdón es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. Nos resulta fácil amar a quien nos tratan bien, pero cuando alguien nos hiere, traiciona o desprecia, perdonar se convierte en una batalla interna. Muchas veces justificamos nuestro rencor diciendo: no puedo perdonar lo que hizo porque me hizo demasiado daño. Otras veces, aunque decimos que hemos perdonado, seguimos guardando amargura en nuestro corazón. Quizás en estas semanas que hemos hablado acerca del perdón, que hemos tocado temas, has dicho: yo voy a perdonar. Pues sí, ya los perdono a los que me ofendieron, sí, ya lo voy a olvidar. Pero eso no significa quizá que has borrado esa ofensa de tu corazón. Quizá de boca o de pensamiento dijiste: sí, lo voy a perdonar, o tiene razón lo que están predicando acerca del perdón, pero en tu corazón no has soltado esa ofensa, no has soltado ese rencor, no has soltado esa amargura. Y sí, quizá las enseñanzas han tenido un impacto en tu vida, pero quizá tú estás pensando más en que eres el que está ofendido y que me tiene que pedir perdón, y te está costando trabajo perdonar. Y es por eso que quiero que el día de hoy estudiemos acerca
de algo importante que Dios nos está mostrando en su palabra, la necesidad que tenemos de perdonar. El mayor ejemplo que tenemos de perdón lo encontramos en Jesús, que cuando estaba en la cruz, soportando un sufrimiento indescriptible, no clamó por justicia para los que lo estaban agrediendo, no pidió venganza. Sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo no solo nos enseñó a perdonar con palabras, sino que nos lo demostró en su vida. Él perdonó grandes ofensas, intercedió por quienes lo lastimaban y otorgó su perdón sin esperar una disculpa. Si decimos, hermanos, que somos seguidores de Cristo, debemos aprender a perdonar de la manera que Él nos perdonó. Y vamos a orar para que esta enseñanza hable a nuestros corazones, para que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos perdonaste. Gracias por la bendición que tenemos, Señor. Y si hoy estamos aquí, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia, es por tu perdón, por tu gran amor, Señor. Hemos estado estudiando acerca del perdón, Señor, y te pido que a través de esta enseñanza y a través de tu palabra, Señor, tú nos ayudes, Señor, a aplicarlo a nuestra vida, Señor, que no solamente sepamos lo que dice la Biblia del perdón, sino que apliquemos a nuestra vida, Señor, el perdonar. Que sea una constante en nuestra vida, Señor, el pasar por alto la ofensa, Señor, como dice tu palabra, en cuanto dependa de nosotros, buscar estar en paz con los hombres, Señor, y que, pues, Señor, aprendamos a seguirte en todos los aspectos, Señor, y sobre todo en este aspecto de perdonar a los que nos ofenden, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú, Señor, quites cualquier estorbo o distracción, Señor, y que podamos escuchar atentamente tu palabra. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, qué difícil es a veces perdonar. Qué difícil es que cuando alguien nos ofende, cuando alguien tiene algo contra nosotros, qué difícil es cuando alguien, ya sabemos y se siente que está tramando un mal contra nosotros. Qué difícil es saber que alguien está hablando a nuestras espaldas. Qué difícil es saber que alguien nos está ofendiendo o está ofendiendo a alguien que nosotros queremos. Y qué difícil, hermanos, es perdonar esas ofensas. Qué difícil a veces es sacar ese rencor, ese orgullo, esa amargura de nuestro corazón y olvidar esas ofensas. Qué difícil es a veces el dejar de sentir ese sentimiento de esa persona me ofendió, esa persona me lastimó, no la puedo ni ver a los ojos porque nada más con verla me da como enojo. Es difícil, hermanos, pero no es imposible. Quizá para nosotros como hombres y como humanos es algo muy difícil, tal vez hasta imposible, pero con Cristo, hermanos, es posible. Con el amor de Cristo en nuestros corazones es posible perdonar a otros. El primer punto que quiero que estudiemos es: Cristo perdonó grandes ofensas. Estamos hablando de la manera en que Cristo perdonó, y Cristo perdonó grandes ofensas. Miren, vamos allá a Lucas 23. Y vamos a leer del 34 al 38. ¿Están ahí? Lucas 23. Vamos a leer 34 al 38 juntos. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se estremecían acercándose y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Dice en este pasaje que aún los gobernantes se burlaban de él, que aún los guardias le ofrecieron vinagre, es decir, como una burla, porque Jesús tenía sed en ese momento. Él pedía agua y le dieron vinagre. Vemos que Jesús estaba siendo grandemente ofendido. Muchas veces cuando hablamos del perdón,
Muchas veces, hablamos del perdón, pero en la práctica nos cuesta aplicarlo. Nos ofendemos fácilmente por cosas pequeñas, porque alguien no nos saludó, porque alguien nos miró con indiferencia, porque nos habló con un tono que nosotros consideramos, no, es que me habló como que muy fuerte o muy golpeado, en un tono que no nos gusta. En ocasiones incluso guardamos resentimientos por semanas, meses o años por situaciones insignificantes, tan insignificantes, y cuando nos preguntan, oye, ¿por qué estás enojado con él? Pues ya ni me acuerdo, pero yo estoy enojado con él. Pues quién sabe, me acuerdo que algo me hizo, pero ya ni me acuerdo qué me hizo, pero no sé, me cae mal. Pero hermanos, cuando miramos a Cristo, vemos a alguien que no solo nos enseñó sobre el perdón, sino que lo practicó en su máxima expresión. Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos, quien lo vendió por unas monedas de plata. Fue arrestado injustamente, llevado ante tribunales corruptos y condenado sin haber cometido ningún pecado. Fue, como lo decía el hermano Frank, escupido, golpeado, burlado, coronado con una corona de espinas. Le desgarraron la espalda a golpes, lo torturaron, se burlaron de él, blasfemaron en contra de él, le pusieron ese título, este es el rey de los judíos, no como una alabanza, sino como una burla. Lo crucificaron poniéndole clavos en los brazos y clavos en las piernas. Se burlaban de él mientras estaba ahí, diciéndole, no que eres el rey de los judíos, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque no puedes salvarte a ti mismo si tú dices que eres el rey de los judíos. Y se burlaban de él. Lo hicieron cargar una cruz pesada hasta el Gólgota, y vemos aquí que inclusive un hombre tenía que ayudarlo con esa cruz, porque Jesús estaba tan lastimado, tan herido, estaba tan golpeado, que era imposible que él solo pudiera cargar esa cruz como un hombre. Porque todos estos padecimientos que sufrió Jesús, no lo hizo como Dios, aunque Él era Dios, lo hizo como hombre, para que tú y yo pudiéramos ser salvados, para que pudiéramos ser salvos por ese sacrificio. Y Él padeció todo eso, hermanos. Dice Isaías 53:5, es un versículo conocido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, pero no solamente dice que fue herido con un cuchillito o que le hicieron una cortadita, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo se convirtió en una llaga para que nosotros pudiéramos tener esa paz, para que nosotros pudiéramos ser sanados, y en medio de todo ese sufrimiento, cualquier ser humano, si nosotros hubiéramos pasado por eso, hubiéramos clamado por justicia, hubiéramos gritado, es que yo soy inocente, es que yo no merezco esto, es que ¿por qué me están crucificando? Es que ¿por qué me están golpeando si yo soy inocente? Hubiéramos tratado de huir, hubiéramos tratado de escapar, hubiéramos dicho, Padre, por favor, haz que descienda fuego sobre estas personas. Pero Jesús no lo hizo. Estando en la cruz, aún sufriendo esto, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande nos mostró Cristo. Imagínate por un momento, hermanos, que alguien entra a tu casa, te humilla delante de tu familia, te golpea sin ninguna razón, y después de todo eso te dice perdón. Es más, que ni siquiera te dice perdón, que espera que lo perdones sin que te pida perdón. No, pues me va a perdonar. Yo creo que sí me va a perdonar. Humanamente suena muy difícil, porque nuestro instinto natural es defendernos. Yo creo que si llega alguien y de repente nos da una cachetada, pues nosotros te la vamos a devolver. ¿Qué te pasa? O a lo mejor hasta lo empujamos. Nuestra naturaleza es reclamar justicia, exigir a la persona que nos dé una razón de lo que hizo. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino muy diferente. Él no solo perdonó, sino que lo hizo en el momento más difícil de su vida, cuando el dolor era insoportable y cuando la traición era más evidente, hermanos. En el momento más difícil de su vida, Cristo lo hizo. Y a veces nosotros, cuando pensamos en perdonar a alguien, decimos, bueno, ya con el tiempo yo creo que
se me va a ir pasando con el tiempo, lo voy a ir perdonando. Jesús puede haber dicho, bueno, ya, con el tiempo voy a ir pasando por alto toda esta ofensa. Cristo lo hizo en el momento en el que estaba sufriendo. Cristo lo hizo ahí mientras estaba en la cruz. Cristo lo hizo ahí mientras estaba siendo golpeado. Ahí fue cuando Él perdonó. No dejó que pasaran años y años para poder perdonar, hermanos. Charles Spurgeon dijo, el perdón es la más bella flor en la corona del carácter cristiano. El perdón es la más bella flor en la corona del carácter cristiano, pero ¿cuántas veces nos negamos a cultivarla, hermanos? Nos aferramos a heridas del pasado y nos justificamos diciendo, es que me lastimaron demasiado, es que no se merece que lo perdone, es que si lo perdono, lo va a volver a hacer y me va a agarrar ya de su puerquito, como se dice, y me va a traer, y me va a traer, y me va a traer, y me va a traer. Entonces no lo voy a perdonar porque me va a encontrar ya la medida y siempre va a querer que lo perdone y ya se va a acostumbrar y nos justificamos, hermanos, con estas palabras, pero Cristo no puso condiciones para perdonar, no esperó una disculpa, no exigió un cambio, primero que cambie y luego lo perdono, o primero yo que vea que sí está arrepentido y ya después lo perdono, o primero que vea que sí, como que ya se va a portar bien, que ya me va a dejar de pegar, que ya me va a bajar de la cruz y ahora sí los perdono. No, Cristo lo hizo antes sin esperar nada a cambio. El perdón, hermanos, es la más bella flor en la corona del carácter cristiano, pero como una flor, hermanos, no surge por sí sola. Si nosotros echamos tierra nada más, no va a crecer una flor. Bueno, a veces sí, pero en esa tierra hay semillas. Tenemos que plantar una semilla, tenemos que ponerle agua, tenemos que estar echándole abono, cultivar esa flor para que salga, hermanos. Y así es con el perdón. El perdón es la más bella flor en la corona de nuestro carácter como cristianos, pero es algo que debemos cultivar. Es algo a lo que tenemos que cuidar, es algo a lo que tenemos que nosotros actuar. Cuando guardamos rencor, es como cargar una piedra muy pesada en el corazón. Con el tiempo, esa piedra se convierte en una cadena que nos impide avanzar en la vida espiritual. Corrie ten Boom, una cristiana que sobrevivió al holocausto, dijo, el perdón es soltar a un prisionero solo para descubrir que el prisionero eres tú mismo. Está ahí, hermanos, ¿la pueden leer nada más la frase, por favor, que está entre comillas? El perdón es soltar a un prisionero solo para descubrir que el prisionero eres tú mismo. El perdón es soltar a un prisionero solo para descubrir que el prisionero eras tú mismo. Esta mujer estuvo durante el tiempo del holocausto, su familia fue atrapada, fue torturada, la asesinaron en estos centros donde tenían a las personas. Y tiempo después, ella, gracias a Dios, salió libre, pudo hacer su vida. Tiempo después, ella viajó a Alemania y estando en Alemania estaba platicando con unas personas. Y entre la plática, una persona se levantó y le dijo, yo fui la persona que asesinó a tu familia. Yo fui la persona que entré a tu casa, tomé a tus padres, a tu hermano, y los llevé al centro de concentración. Y yo vi cómo asesinaron a tu familia. Yo estuve en ese momento y quiero que me perdones. Él extendió su mano y diciéndole, por favor, perdóname. ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento, hermanos? ¿Qué hubieran hecho si una persona entra a su casa, toma a su familia, los asesina cruelmente, sin que ellos deban nada y de repente pasa tiempo y les dice, perdóname, yo fui quien lo hizo, y les extiende la mano? ¿Tomarían la mano y le dirían, te perdono? ¿Tomarían la mano y le dirían, sí, está bien, yo decido perdonarte? Pues esta mujer lo hizo. Dice que al principio su corazón se resistió, pero recordó que Cristo había perdonado primero. Tomó su mano y sintió paz, una paz inexplicable. Perdonar no cambia el pasado, pero sí nos libera, hermanos, en el presente y nos permite vivir un futuro con paz. Y tiempo después, en un libro, ella escribió esta frase, el perdón es soltar a un prisionero solo para descubrir que el prisionero eras tú mismo. ¿Por qué? Durante toda su vida ella cargó con ese odio en su corazón, con esa amargura, con ese resentimiento, quizás diciendo en su mente,
Ojalá Dios haya castigado a esa persona, ojalá que Dios le haya hecho justicia con esa persona, ojalá que esa persona haya muerto, quizá esos pensamientos venían a su mente y siempre estaba con ese sentimiento en su corazón. Y cuando ella decidió perdonar a este hombre que torturó a su familia, ella sintió una paz infinita. Y ahí se dio cuenta que el perdón es soltar a un prisionero solamente para descubrir que el prisionero eres tú mismo. Perdonar es tener paz, es ser libre, hermanos. Si Cristo pudo perdonar los azotes, los clavos, las burlas y la cruz, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar? Yo creo que aquí, o bueno, espero, hermanos, ninguno de nosotros hemos recibido de otra persona que nos clave en una cruz, o que nos escupa, o que nos agarra a latigazos. ¿Qué excusa tenemos para perdonar? A veces no podemos perdonar, es que me ve feo. Ay, es que me habla así medio como golpeado. Ay, es que no me saluda. Ay, es que como que es medio así conmigo, no sé, como que yo siento que le caigo mal, entonces no lo voy a perdonar. Y tenemos y nos ponemos muchas excusas, hermanos, cuando las ofensas que nosotros recibimos comparadas con las ofensas que Cristo recibió son mínimas. Las ofensas que nos hacen cada día. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no hay personas que nos ofenden, no estoy diciendo que no hay personas que a veces pues nos tratan mal, que a veces pues no les caemos bien o por lo que sea. Hay personas así. Y siempre, hermanos, la vida cristiana es así. Siempre va a haber personas que en nuestra vida nos estén ofendiendo, porque mientras seamos cristianos el mundo no va a estar de acuerdo con nosotros. Y va a haber personas, no solamente en la iglesia, y también allá afuera y muchísimo más allá afuera, va a haber personas que a veces nos lastimen, personas que nos ofendan, personas que se burlen de nosotros por ser cristianos. Pero no se compara, hermanos, con el sufrimiento de Cristo. Los apóstoles lo entendían bien. También que ellos fueron a la cruz, también que ellos decidieron padecer las mismas cosas o similares a las que padeció Cristo por amor a Él y perdonar a quienes los ofendían, y nos dieron ejemplo de eso, hermanos. Pero cada vez y cada generación nos vamos haciendo más sensibles y nos vamos haciendo más frágiles, y con cualquier cosita ya nos ofendemos y con cualquier cosita ya nos sentimos lastimados, y ya es que la gente es mala, es que las personas no me quieren, y empezamos y nos llenamos de amargura, nos llenamos de rencor, y nos es difícil, nos estorban esas cosas para perdonar. ¿Acaso nuestro orgullo, hermanos, vale más que el ejemplo de Jesús? El perdón no minimiza la ofensa, pero refleja el carácter de Cristo en nosotros. Si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, debemos aprender a perdonar como Él nos perdonó. En segundo lugar, hermanos, Cristo, estamos hablando de la manera que Cristo perdonó. Cristo perdonó a quienes no merecían perdón. Vamos otra vez, hermanos, ahí a Lucas 23. Lucas 23. Yo voy a leer, hermanos, el versículo 40. Ustedes leen el 41, yo el 42 y juntos el 43. Están ahí, Lucas 23, 40 al 43, dice: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice este hombre que estaba ahí en la cruz junto a Jesús, en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre sabía que él era culpable. Este hombre, estando ahí en la cruz, sabía que lo que había hecho estaba mal. Él sabía que merecía estar ahí. Sin embargo, también sabía que la persona que estaba a su lado era inocente. Y reconoció y dijo: yo reconozco que tú eres Dios,
yo reconozco que tú eres inocente y que yo sí merezco esto, pero tú no, pero acuérdate de mí, ten misericordia de mí, perdóname. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no solo, hermanos, perdonó a esa persona que reconoció que Él era Dios, también perdonó a los que estaban abajo, a los que le habían crucificado, y lo vemos en esa expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz Jesús no solo soportó el dolor físico, sino que enfrentó la humillación, el rechazo y la injusticia más grande de la historia. Sin embargo, decidió perdonar. ¿Qué contraste con nuestra naturaleza humana? Cuando alguien nos ofende, nuestra primera reacción suele ser contraria. Queremos que esa persona reciba su merecido. Si nos hacen daño, deseamos que sientan el mismo dolor que nos causaron. Si nos traicionan, queremos que alguien también nos traicione a ellos, que reciban la lección. Y decimos que Dios lo castigue, que Dios haga justicia con él, ojalá que le hagan lo mismo, ojalá que él sienta lo que yo estoy sintiendo para que se arrepienta, para que vea lo que me hizo. Y usamos estas frases, hermanos, y estamos muy acostumbrados a esas frases, a querer que las personas reciban lo mismo que nosotros recibimos de ellos. Pero Jesús, en su infinito amor, nos enseña una lección. El verdadero perdón no busca el castigo, sino la restauración. Jesús, estando ahí en la cruz, hermanos, sí tenía el poder porque era Dios, y aquí en la tierra vino como el Hijo de Dios, y tenía el poder de pedirle a su Padre que fueran consumidas esas personas, que Dios los castigara, que Dios los reprendiera, acabar con sus vidas, decir, ustedes aunque se arrepientan no van a tener la salvación porque yo lo digo y porque Él es Dios y es todopoderoso. Él tenía el poder absoluto, hermanos, pero no lo hizo. No pidió venganza, no pidió que Dios castigara, sino que intercedió por ellos y oró a su Padre diciendo, Padre mío, pidiéndole a Dios, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen, perdónalos, diciendo, ten misericordia de ellos. Si nosotros leemos ese versículo, hermanos, en el idioma original, en griego, es un clamor donde Jesús está pidiendo a su Padre misericordia por ellos, está intercediendo por ellos. Aquí lo leemos así como una oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero la intención que se le da en el griego es, Padre, por favor te ruego que tengas misericordia de ellos, porque no saben lo que están haciendo, porque lo están haciendo con ignorancia. Perdónalos, Padre, ten misericordia de ellos, apiádate de ellos. Nosotros, en cambio, hermanos, muchas veces actuamos de la manera opuesta. En lugar de orar por los que nos ofenden, oramos en contra de ellos. Muchas veces decimos, Señor, haz justicia con ellos. Señor, apártalos de mi camino, apártalos de mi vista, ya no quiero verlos, quítalos de mi camino. Quita a estas personas que me están haciendo daño, en lugar de orar y decir, Señor, ten misericordia de ellos. Señor, toca sus corazones. Señor, permítame ser una luz en su vida para que esa persona a través de mi vida te vea a ti. Señor, permíteme hablarle de tu palabra. Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Porque las personas, hermanos, que están allá afuera, las personas que nos ofenden allá afuera y que se burlan de nosotros y que se burlan porque somos cristianos, y las personas que nos ofenden y las personas que dicen, ay, otra vez vas a ir a la iglesia, ay, es que eres muy santo, y ay, es que tú esto y tú siempre la iglesia, las personas que se burlan porque oramos, las personas que se burlan porque no somos como ellos, no saben lo que hacen, están viviendo en ignorancia, y nuestro clamor debería ser igual que el de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pedir para que Dios los quite de nuestro camino, no pedir para que Dios los castigue, sino para que Dios los perdone, porque nosotros algún día, en un tiempo, también estuvimos igual, hermanos, en esa ignorancia, sin saber lo que estábamos haciendo. Richard, un pastor llamado Richard, fue encarcelado y torturado por su fe en Cristo. Durante 5 años sufrió golpes, hambre y un aislamiento en prisión, en una prisión comunista rusa. Sin embargo, en lugar de odiar a las personas que lo habían metido a la cárcel, él oraba por ellos. Un día, uno de los guardias le preguntó, estaba orando él, este pastor Richard estaba orando en la cárcel, ahí en prisión, estaba clamando a Dios, y uno de los guardias se acercó en un tono burlón y le dijo, ¿por qué sigues orando?
Llevas muchos años aquí y Dios no ha hecho nada por ti. Sigues siendo preso y nunca vas a salir de esta cárcel. ¿Para qué sigues orando a tu Dios? Richard le respondió: yo no estoy orando para salir de aquí. Oro por ti, para que Dios tenga misericordia de tu alma. Años después, esta persona cuenta el testimonio de que fueron esas palabras de Richard algo que tocó su corazón, empezó a buscar a Dios y se convirtió al cristianismo. Esto nos muestra, hermanos, que el verdadero perdón no es solamente soltar la ofensa, sino interceder por aquellos que nos han herido. ¿Cuántas veces hemos orado sinceramente? ¿Cuántas veces lo hemos hecho con un corazón sincero? El orar por alguien que nos ha ofendido. No orar para que Dios lo castigue, sino orar de rodillas y decir: Señor, esta persona me lastimó. Tú sabes que lo que me dijo me dolió. Tú sabes que lo que me hizo me lastimó. Tú sabes que quizás sus intenciones no son buenas conmigo, pero te pido que lo perdones, porque no sabe lo que está haciendo. Quizá lo está haciendo por ignorancia, o quizá lo está haciendo sabiendo lo que hace, pero igual te pido que lo perdones, que tengas misericordia de él. Te pido que tú toques su corazón y que él cambie, pero que no sea porque yo me ponga a discutir, sino que sea por tu amor, por tu gracia. ¿Cuántas veces hemos orado así por alguien que nos ha ofendido? ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios que Él tenga misericordia de las personas que nos ofenden? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perdonar no significa que la ofensa no haya sido real ni que no nos haya lastimado. Sí, pero significa que elegimos confiar en Dios en lugar de buscar venganza por nuestra propia cuenta. Significa que queremos que la gracia de Dios transforme nuestros enemigos, así como Él nos transformó a nosotros. ¿Imaginan que Cristo, que Dios fuera como nosotros somos? ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces lo ofendemos en un solo día a Dios? Con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que no hacemos también ofendemos a Dios. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Y sin embargo, una y otra y otra y otra vez, Cristo nos sigue perdonando. Y Cristo sigue intercediendo delante de su Padre, delante de Dios por nosotros. Y cuando Satanás, dice ahí en Juan que Satanás viene y nos acusa delante de Dios, Cristo dice: sí, Él ofendió, sí, lo que dices es cierto, sí, Él es culpable, pero yo pagué por eso, yo lo perdono. Y tenemos el perdón de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿qué hacemos con los que nos ofenden? Cuando decidimos interceder en lugar de atacar, algo increíble sucede. El peso, hermanos, del rencor se disuelve y se vuelve en paz. De verdad, hermanos, que cargar con el resentimiento, cargar con ese enojo, cargar con una ofensa es pesado. Estar ahí acordándome, y la persona quizás está muy tranquila, la otra persona que nos ofendió, ni cuenta se dio que nos ofendió, ni cuenta se dio lo que nos hizo, porque quizá lo hizo sin ninguna intención, y nosotros ahí estamos machacándolo y machacándolo en nuestro cerebro, torturándonos a nosotros mismos. Pero cuando nosotros decidimos tirar esa piedra, tirar esa ofensa, olvidarla, viene una paz infinita a nuestro corazón. Cristo no solo nos enseñó a perdonar, sino que nos mostró el camino al pedir que Dios perdonara a nuestros enemigos, que perdonara a los que nos ofenden. Si Él pudo hacerlo en la cruz, yo creo que nosotros, hermanos, podemos hacerlo en nuestra vida diaria. Si Cristo pudo perdonar estando a punto de morir en la cruz, padeciendo todo, con toda la gente alrededor, romanos burlándose de Él, reyes burlándose de Él, personas felices de que Cristo estuviera siendo crucificado y Él pudo perdonar, yo creo que nosotros podemos perdonar, hermanos, a las personas en nuestra vida diaria. Tercer y último punto, hermanos. Cristo perdonó sin que le pidieran perdón. Muchas veces, cuando alguien nos lastima, ponemos una condición para perdonarlo. Ok, sí, ya quizás estamos pensando en nuestra mente: no, pues sí, yo creo que sí voy a perdonar. Nada más que venga y me pida perdón y ya lo perdono. Nada más que venga y que se arrepienta de rodillas y yo lo voy a perdonar.
no, pues nada más que venga y que me diga, no, la verdad lo lamento por todo lo que te he hecho, que llore, ya que yo lo vea llorando y que lo vea así ya, pues casi humillándose delante de mí, ahí sí ya, le perdono. Y esperamos eso y quizás estamos pensando en nuestra mente, no, sí, ya voy a perdonar, pero pues que me pida perdón porque, pues si no, ¿cómo lo perdono? Esperamos una disculpa, una señal de arrepentimiento. Pues sí, lo voy a perdonar, pero ya que vea cambios en su vida, o ya que vea que sí, realmente está arrepentido. Ok, mira, me pediste perdón, ¿qué vamos a pasar? Que pasen 6 meses, lo voy a considerar, me haces una carta, la firmamos los dos y en 6 meses ya vemos, hacemos un acuerdo de paz o no. Y así actuamos, hermanos. Esperamos una disculpa, una muestra de humildad, pero ¿qué sucede si esa persona nunca reconoce su error? ¿Qué pasa si nunca se acerca a nosotros a pedirnos perdón? ¿Vamos a vivir toda la vida con ese rencor? ¿Vamos a vivir toda la vida con ese odio en nosotros? ¿Vamos a vivir una vida cristiana que se supone que debe de ser de amor? Una vida cristiana que se supone que debe de ser de perdón, una vida cristiana que se supone que debería mostrar el carácter de Cristo, y nosotros la vamos a vivir cargado con rencor, con odios, con resentimientos, con corajes de cosas insignificantes o cosas que quizás sí nos dolieron, que sí nos lastimaron, pero que podemos soltar y que Cristo nos está diciendo que debemos ya dejar de estar cargando. ¿Cómo vamos a vivir? Porque la elección no va a depender de la otra persona. El vivir en paz, el vivir con una confianza en Dios, el tener esa paz, no va a depender de que otra persona nos pida perdón, o no debería depender de la otra persona, porque la paz no viene de otras personas, la paz está en nosotros cuando nosotros decidimos llevar a Cristo nuestras cargas. Jesús, hermanos, nos mostró este camino. Ahí en la cruz las personas lo crucificaron, no estaban pidiéndole perdón. Ahí en la Biblia no dice que el guardia le dio vinagre y dijo, Señor, pues perdóname, es lo que tengo que hacer y pues aquí está el agua, pero perdón. O cuando le estaban poniendo la cruz y él gritaba de dolor y estaba sufriendo porque le estaban poniendo sus clavos, no le estaban diciendo, ay, perdóname, lo voy a hacer despacito para que no te duela tanto. Ellos estaban golpeándolo, o cuando le estaban latigando no le daban un latigazo y decían, perdona, ahí va el siguiente, y otra vez, perdona al siguiente. Lo golpeaban y ya. Nadie se acercó a pedirle una disculpa, nadie se acercó a él y le dijo, perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname, es que lo hicimos porque pues no nos quedaba de otra. Nadie le pidió perdón, se burlaban de él, se estaban riendo de él mientras lo estaban haciendo con coraje, lo estaban golpeando como si se lo mereciera cuando no era así. Su perdón, hermanos, el perdón de Cristo fue un acto de gracia, no una respuesta de arrepentimiento. Y lo mismo espera de nosotros. Si Jesús nos hubiera perdonado solo después de que reconociéramos nuestro pecado, ninguno de nosotros tendría esperanza. Imagínense que Cristo hubiera dicho, ok, sí voy a morir por ellos, sí voy a dar mi vida en la cruz por ellos, pero primero que se arrepientan todos y luego ya, ahora sí, me crucifican. Primero quiero ver que todos que me firmen, que se van a arrepentir y que van a reconocer el sacrificio que hizo por ellos, y ya después ahora sí voy a la cruz. ¿Se imaginan que Cristo hubiera hecho eso? Cristo fue a la cruz esperando que algún día nosotros nos arrepintiéramos, pero Él dijo, yo voy a hacer el sacrificio para poderlos perdonar, porque nosotros no estamos perdonando a Cristo, Él nos está perdonando a nosotros, y fue a la cruz y hizo ese sacrificio esperando que algún día nosotros dijéramos, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de las ofensas, pero Él ya había hecho lo necesario para perdonarnos. Una de las razones, hermanos, una de las razones por las que nos cuesta perdonar es que pensamos que el perdón es un favor que le hacemos a la otra persona. No, pues es que, bueno, te hago el favor de perdonarte. Bueno, pues ya para que te sientas bien y ya estás a gusto, ya te perdono. Pero seguimos ahí con eso. No, hermanos. La realidad es que el perdón es hacia nosotros mismos, es una liberación a nosotros, es dejar una carga que nosotros tenemos. El perdón nos libera a nosotros mismos. Alguien dijo una vez, no perdonar, y escuchen esto, hermanos, una vez alguien dijo, no perdonar es como tomar veneno y esperar que otra persona se muera. Es como si nosotros tomáramos una botella de veneno, nos la tomáramos nosotros y esperar a que sea la otra persona la que muera. Así es el no perdonar. Es cargar con una amargura, con un resentimiento en el corazón, esperando que la otra persona sufra por esa amargura. ¿Quién está sufriendo? ¿La otra persona? ¿O nosotros estamos sufriendo por cargar eso? La otra persona quizá ni cuenta se da, ni yo le dije,
ni me acordaba. Y nosotros ahí estamos cargando eso y esperamos que él también sienta esa amargura y ese coraje que nosotros tenemos cuando somos nosotros los que estamos sufriendo, hermanos. Cuando nos aferramos al rencor, el daño nos lo hacemos a nosotros mismos. La otra persona puede seguir con su vida sin siquiera darse cuenta de nuestro enojo, pero nosotros nos volvemos prisioneros de la amargura. Y quiero contarles una anécdota personal, hermanos, de cuando yo estaba, no me acuerdo, creo que sí en la secundaria. Había una persona que pues no me llevaba muy bien con ella, digámoslo así. Y pasó el tiempo, después creo que lo vi en la universidad otra vez, y me decía, tú siempre me caíste bien, y a mí siempre me cayó mal. Y yo decía, ¿cómo que te caía bien? Sí, pero nunca supe cómo hablar contigo, y pues cuando me hablabas así, pues me iba, porque como que yo decía, no, pues como que no sabía cómo acercarme a platicar contigo. Y yo pensaba que pues se alejaba o que se iba porque yo le caía mal, y yo decía, yo le caigo mal, a mí también me va a caer mal. Y después me di cuenta y me hice muy amigo de esa persona, y pues nos llevamos súper bien, que simplemente no era que él quisiera ofenderme ni que quisiera lastimarme, sino simplemente pues no se dio a veces nuestras conversaciones, o yo sentía que él no le caía bien, pero no era así. Él me decía, es que tú me caías bien, yo me quería juntar contigo, pero no sabía pues cómo acercarme. Y a veces pasa eso. A veces, por ejemplo, vamos en la calle y no, pues es que no me saludó, yo le hice así y no me saludó, y luego le preguntas a la persona, nosotros ya estamos, no, es que le caigo mal, es que no me quiso saludar, me volteó la cara, y luego le preguntas a la persona, oye, no, te vi otra vez en la calle y no me saludaste, me volteaste la cara. Y la persona nos dice, no, ni te vi, es que yo uso lentes y ni siquiera veo a veces lo que está enfrente de mis ojos y no me di ni cuenta, y nosotros ya estamos ahí haciéndonos ideas de, no, me odia, me volteó la cara, y a veces así pasa, hermanos. La otra persona vive su vida tranquila y nosotros ahí estamos cargando y cargando y cargando, tomándonos esas botellitas de veneno, esperando que las otras personas vean y sufran por eso, cuando los que nos estamos intoxicando, los que estamos haciéndonos daño, somos a nosotros mismos. Elizabeth Diop, esposa de un misionero, Jim Elliot, entendió esto de manera profunda. Su esposo fue asesinado por una tribu indígena en Ecuador mientras intentaba predicarles el evangelio. Cualquier persona pues en ese lugar quizá habría pues salido de ahí, habría odiado a esas personas y hubiera dicho, ya nunca más nadie vaya ahí, hubiera quizá publicado en diario, zona peligrosa, nunca nadie vaya a estos lugares indígenas en Ecuador. Pero ella decidió perdonar a aquellos que le arrebataron a su esposo. Y más aún de eso, hermanos, fue a vivir entre ellos y les predicó el evangelio. Como resultado de esto, muchos de esos mismos hombres que habían matado a su esposo fueron transformados por el amor de Cristo. Ella pudo decir, no, pues estas personas no merecen ser salvas. Yo ya, mi esposo les quiso predicar, no escucharon, es más, lo asesinaron. Yo ya no les voy a predicar, pero no. Ella decidió decir, mi esposo fue asesinado ahí, yo voy a ir y les voy a predicar de Cristo, les voy a predicar el evangelio. Y el resultado fue que muchos de esas personas se convirtieron a Cristo, inclusive personas de los que habían asesinado a su esposo. Hermanos, esto nos enseña que el perdón, y pongamos mucha atención en esto, el perdón no es una emoción. Nunca vamos a sentir pues siento que tengo que perdonar. Nunca vamos a sentir pues siento perdón en mi corazón. Porque el perdón no es una emoción, es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. No se trata de sentir ganas de perdonar, que digamos, hoy me levanté con ganas de perdonar a todos los que me ofenden, entonces voy a empezar. No se trata de eso, hermanos. Nunca vamos a despertar así con ganas de perdonar, sino de obedecer a Dios. Se trata de obedecer a Dios y soltar ofensas. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó sin que lo mereciéramos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar? Cuando decidimos perdonar, aunque la otra persona nunca lo pida, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Nos llena de paz, nos sana y nos hace más parecidos a Cristo. Satanás, hermanos, quiere llenar nuestro corazón de odio, de amargura, de rencor. Satanás no quiere que perdonemos porque una iglesia, una familia, una amistad dividida, para él es mejor. Para él es mejor ver desunión en el mundo, y es lo que él quiere. Él viene para desunir relaciones y Cristo vino a unirnos.
Y Satanás va a hacer todo lo posible para que nosotros no olvidemos, para que nosotros estemos ahí todos los días recordando lo que nos hizo ese familiar, ese amigo, ese hermano en la iglesia, lo que nos hizo esa persona, lo que nos hizo esa persona que ni conocíamos, pero ya estamos enojados con ella también, ahí cuando iban en el carro. Y va a ser que recordemos y que empecemos a guardar amargura en nuestro corazón. Pero Cristo, hermanos, Cristo quiere salvarnos de esa situación. Cristo nos perdonó y Él quiere que perdonemos de la misma manera. Este ejemplo, hermanos, de Cristo nos desafía, y este es el desafío que Cristo nos está poniendo delante, y es el desafío que tiene el propósito de este tema de 70 veces 7. Nosotros, hermanos, que predicamos estos temas, el propósito, y cuando se hizo la elección de temas, el propósito no es que aprendamos los versículos que hablan del perdón, porque para eso les pasamos una lista y se los damos y ya, ¿para qué predicamos? El propósito no es que sepamos las palabras que tienen que ver con el perdón o que tienen que ver con el pecado, porque para eso igual les pasamos una lista con las palabras y un glosario de palabras y significados. Ese no es el propósito. El propósito, hermanos, es que aprendamos a hacer, es que aprendamos a perdonar, y no 70 veces 7, es una frase que se usa, pero más allá de esas veces, que aprendamos a perdonar todas las ofensas, sean grandes, sean pequeñas, sea como sea, que aprendamos a perdonar. El perdón no es solo para quienes nos han lastimado, sino también debemos preguntarnos, hermanos, si eso tiene que ver con la enseñanza del siguiente domingo. ¿A quién necesito pedirle perdón? Porque muchas veces estamos enfocados en las ofensas que nosotros hemos recibido. Y ahorita quizás estás pensando en tu mente, no, pues sí, es que mucha gente me ha ofendido. Y quizás sí has tomado la decisión, y qué bueno, en tu corazón, de perdonar. Y has dicho, sí, yo voy a perdonar a los que me han ofendido. Tomo la decisión de soltar a eso que yo tengo en mi corazón y voy a perdonar. Y aunque las otras personas no me pidan perdón, yo voy a perdonar. Y qué bueno, hermanos, esa es el propósito de esta enseñanza. Pero también preguntémonos, ¿a quién he ofendido yo? ¿A quién le tengo que pedir perdón? Muchas veces nosotros mismos hemos herido a otras personas con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con la manera en la que nos comportamos. Y así como esperamos que alguien nos pida perdón, debemos aprender también nosotros a pedir perdón. Debemos con humildad reconocer nuestras faltas y buscar reconciliación. Dice Jesús ahí en Mateo 5, 23 al 24, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y estamos estudiando también los versículos de Romanos, y ahí Romanos dice que buscad en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. O sea, tú haz lo necesario para estar en paz. Y si te ofendió esa persona y tú dices, no, es que esa persona, yo sé que él piensa que yo lo ofendí, pero él me ofendió a mí, ve y tú y pídele perdón, porque en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hombres. Perdona y pide perdón. El perdón, hermanos, es un camino de doble sentido. No solo se trata de soltar, sino también de reconocer nuestras propias fallas, nuestras propias ofensas. También reconocer que nosotros ofendemos a las personas y pedirles perdón. A veces decimos, pues es mi amigo, pues es mi familia, ¿para qué le pido perdón? Pues ya con hablarle, ya con seguir así como que, y seguimos así como que lo pasamos por alto nada más y tratamos de seguir con nuestras vidas, pero no soltamos, sino simplemente como que lo dejamos a un lado. A veces es bueno, hermanos, acercarnos con una persona, oye, ¿sabes qué? Yo te dije esto y sé que en ese momento te lastimó, te pido perdón. O ¿sabes qué? Me dijiste esto, me lastimó la verdad lo que me dijiste, pero no te preocupes, te perdono. No pasa nada, lo olvidamos. Y para que siga la relación, restaurar relaciones. ¿A quiénes debes de perdonar? ¿A quiénes debes de pedirle perdón? Y vamos a terminar, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Señor, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos